Muy buena gente y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis de la situación financiera de la empresa YPF Luz, empresa subsidiaria de YPF, el cual posee un 75% del capital accionario en conjunto con Silk Road Fund, esta empresa industrial diversificada con operaciones en más de 180 países, el cual posee el otro 25%. La empresa YPF posee activos importantes en lo que es la generación de energía eléctrica en la Argentina. Cuenta con plantas térmicas, planta térmica en construcción, parque eólico y otro parque eólico en construcción. Como vemos acá, todos los activos que tiene la empresa. Este análisis lo hacemos a raíz de que el 30 de marzo del 2020 hubo una autorización para la oferta de canje y nueva emisión de obligaciones negociables por hasta 100 millones de dólares de esta empresa YPF Luz. Dice que en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, una oferta de canje dirigida exclusivamente a los tenedores de obligaciones negociables existentes de la clase 1 y a la emisión de una nueva clase de obligación negociable a ser emitida bajo el programa, la cual podrá ser suscripta e integrada en especie mediante la entrega a la sociedad de obligaciones negociables existentes, por eso es un canje de obligaciones negociables que ya existen, o en efectivo de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 36. Estas obligaciones negociables van a ser puestas en el mercado a partir del día hoy 7 de abril y van a finalizar el 9 de este mes a las 15 horas. Estas obligaciones clase 6 van a ser por un plazo de 24 meses, una tasa en dólares del 10,24%, amortización bullet y teniendo domicilio de pago Argentina dólar MEP. Para los que ya tengan obligaciones negociables para participar del canje, YPF dio a conocer dos posibles opciones base y opción par. La recomendación es la opción base. La opción par va a tener una cancelación del 40% del capital de las obligaciones negociables existentes, o sea que el tenedor recibe el 40% en dólares líquidos y el remanente, o sea el 60%, en la nueva obligación negociable clase 6 que está emitiendo YPF Luz. La opción 2 base es el 100% de las obligaciones negociables clase 6. Entonces, si no mal entendí, también estas clase 6 se van a poder estar adquiriendo en el mercado. Por eso este análisis para los que quieran adquirirlas. En principal estoy haciendo un análisis con perspectiva del acreedor. Quiere decir que los principales ratios que nos va a interesar son los que nos puedan dar una perspectiva de si la empresa nos va a poder pagar la plata que le estaremos prestando en el futuro o se le va a complicar y vamos a tener que reestructurar posiblemente, etcétera. Los principales ratios que incluí en este pequeño análisis muy corto fueron la liquidez, y como vemos a lo largo de los años desde el 2017, la liquidez hasta el año 2019 podríamos decir que mejoró, pero en el año 2020 empeoró bastante, es de 0,81. Esto quiere decir que por cada dólar en el pasivo corriente hay hay 0,81 en el activo corriente para responder. Esto quiere decir que al menos la empresa no posee activos suficientes en el corto plazo para hacer frente a sus deudas que vencen en un plazo menor a 12 meses. Si vemos la liquidez ácida, en la que tenemos en cuenta el activo corriente y le restamos el inventario, vemos que la ecuación y el resultado no cambia mucho. Esto se debe a que la empresa no posee mucho inventario en su activo corriente, y el fondo de maniobra que surge de restar el activo corriente menos el pasivo corriente, vemos cómo empeoró bastante, el cual venía subiendo hasta el 2019 y es negativo en 2020 por 7.399.000, cual vuelve a ser un dato negativo, y esto habla de la baja liquidez que tenga. Analizando la solvencia, que es la capacidad de pago respecto a su patrimonio neto, vemos que siempre el ratio se mantuvo por debajo de 1, si bien en el año 2020 mejoró con respecto al que tuvo en el año 2019, siendo para el 2020 de 0,65. Es una solvencia baja, ya que esto quiere decir que por cada peso en el pasivo la empresa tiene 0,65 pesos en el patrimonio neto para responder, lo cual nuevamente nos está hablando de un posible sobreendeudamiento. La proporción del activo con respecto al pasivo, si bien en el año 2020 mejoró con respecto al año 2019, vemos que es menor que la que tenía en el año 2018 y en el año 2017. Para el año 2020, por cada peso en el pasivo había 0,65 pesos en el activo. Vemos la estructura de financiamiento que posee la empresa, vemos que se financia más con pasivo que con patrimonio neto. Para el año 2020 financia la totalidad de su activo, un 40% con patrimonio neto y un 60% con pasivo. Vemos esta tendencia
tendencia a mantenerse más endeudada. Vemos la cobertura de intereses o la capacidad de hacer frente a los costos derivados del pasivo que tiene la empresa. Vemos cómo ha empeorado a lo largo de los años. Vemos con respecto al resultado EBITDA, como este en 2017 era 4,28 veces mayor que los gastos financieros que le producía su pasivo, y empeora hasta que en el año 2020 prácticamente por cada peso de gasto financiero o de costo financiero hay un peso de resultado EBITDA. Vemos lo mismo con el flujo de efectivo por actividades operativas, vemos la misma tendencia hasta llegar al año 2020 que por cada peso de gasto financiero la empresa generó un flujo de efectivo por actividades operativas 1,11 veces mayor, bastante ajustado. Vemos el índice de inmovilización, o sea la proporción de activo no corriente sobre el activo total. Vemos que se mantiene bastante alto y viene subiendo. Esto se puede explicar también porque si la empresa viene haciendo inversiones del tipo como estuvimos viendo, fabricar e instalar nuevas plantas generadoras de energía, esto podría acrecentar su activo no corriente, propiedades, plantas y equipos, por ejemplo. Para el año 2020 la proporción de activo no corriente era de 83%. Vemos si logra financiar esta inversión inmovilizada con patrimonio neto y deudas de largo plazo. Vemos que en el año 2020 cerró el año con un resultado de 0,95. Esto quiere decir que la empresa no llegó a financiar al total de su activo no corriente con deudas de largo plazo y patrimonio neto, o sea capital propio. Y esto es perjudicial porque si la empresa siguiera bajando este ratio, significa que para financiar inversiones de largo plazo se estaría recurriendo a deudas de corto plazo. Por ende, eso estaría perjudicando aún más su posición de liquidez, o sea su capacidad de hacer frente a las deudas que vencen en el corto plazo, lo cual vuelve a ser un dato negativo para la empresa. Siempre queremos que este ratio esté por encima de 1, pero un valor de 0,95 tampoco está muy mal ni es para alarmarse. Otra relación que vi prudente observar es la de ingresos con respecto a los gastos financieros, y vemos que nuevamente, al igual que pasaba con la cobertura de intereses, los ingresos eran 7,46 veces mayor a los gastos financieros que tenía en ese periodo, y cómo fue disminuyendo esta relación hasta que en el año 2020 los ingresos totales fueron nada más 1,95 o 2 veces mayor a los gastos financieros que le produjo su endeudamiento, lo cual la genera o la pone en una posición de vulnerabilidad con respecto a los intereses que tiene que pagar por los pasivos que tiene. Si hacemos la misma relación con respecto al resultado operativo, vemos la misma tendencia. Este análisis va a ser muy corto y por último quiero cerrar con la observación de cómo viene aumentando sus ingresos y sus resultados con respecto a cómo viene aumentando los costos financieros. Si vemos del año 2017 al año 2018, los ingresos aumentaron 384%, mientras que los costos financieros aumentaron 1223%. Muchísimo el desfasaje. Comparándolo con el resultado operativo ya es menor, pero lo que más creció sin duda prácticamente duplica o más que duplica a los ingresos y a los resultados del año 2017 al año 2018. Si vemos del año 2018 al año 2019, los ingresos aumentaron 126%, cuando los costos financieros aumentaron 165%. Esto habla de una falta de capacidad de la empresa para apalancarse con la deuda, ya que si vos no podés hacer crecer tus ingresos en una proporción mayor a la que crece el costo del pasivo, no te estás apalancando. Y si vemos los resultados netos que tuvo, o sea las ganancias, la variación fue de menos 6%, muy baja con respecto a la suba en los costos financieros. Y del año 2019 al año 2020 seguimos viendo la misma dinámica, los ingresos y los resultados aumentando en menor medida de lo que lo hicieron los costos financieros. Así que no incluí nada más en este análisis para no hacerlo muy largo. Para los que tengan obligaciones negociables de esta empresa, como ya les leí al principio del video, tienen dos opciones. Una es en la que cancelan el 40% del capital, o sea que la empresa les devuelve el 40% del capital en dólares y el resto se lo da en estas obligaciones negociables clase 6, las cuales tienen vencimiento en el año 2023. Y si ven a la empresa con expectativa de crecimiento a futuro, las cuales pueden ser existentes ya que está terminando plantas térmicas, parques eólicos, lo cual puede aumentar su capacidad de generación de electricidad y por ende sus ingresos y resultados a futuro, pueden entrar a la opción base, la cual le dan el 100% de su capital en obligaciones negociables clase 6 con un interesante retorno en dólares del 10%. Allá ustedes para decidir. Todavía no tengo entendido. Yo entiendo que para los que no tengan obligaciones negociables de la empresa igualmente van a poder adquirirlas en el mercado, pero si me equivoco díganme en los comentarios. Y ahora sí, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este análisis corto desde la perspectiva del acreedor, no como lo hacemos siempre, que es desde la perspectiva inversora. Un saludo y hasta la próxima.